Mientras retomamos la conexión con el poeta Willie McKay, quien es cronista y también semiólogo político, además de miembro fundador del equipo de prodavinci.com, les voy a leer a lo que hacía referencia minutos antes cuando conversaba con Willie, y es la posición que tiene él sobre justamente el cuestionar que se persiga la unidad queriendo todos hacer lo mismo. Dice: mientras el enemigo cambia su lectura de escenario, se adapta a cada nueva restricción, consigue las maneras de subvertir cualquier orden, incluso su orden propio. Nosotros vamos creyéndonos el cuento de que alguien tiene que pensar lo mismo que pensaba hace años y reaccionar de la misma manera, creyéndonos el cuento de que la política es imponer en lugar de persuadir, de que la terquedad es una variante del criterio, de que la coherencia es un tipo de parálisis, y seguimos creyendo que el asunto es poner todos los huevos en la misma canasta. Nos pasó con el desacierto de abril, con el paro petrolero, con 2007, con cada variante de referendo, con la pendejada de la partida de nacimiento, con las elecciones presidenciales y regionales, legislativas, con el 16 de julio, con los muertos en las calles, con 2014, con 2017, con los Oscar Pérez, con la fantasía de los marines, con el humo del TIAR, con el fetiche del 187 y con el cese de la usurpación. Ahí es como hecho todo y nos hubiésemos peleado por todo, y en el fondo no logramos nada, o pareciera que estuviéramos, como decía el periodista Pedro Pablo Peñalosa recientemente, en la nebulosa. La idea en la que habías quedado era justamente en lo que tú calificas como en la peleadera que nos vivimos, en el encasillamiento de las diferentes rutas que hemos tomado, que si la partida de nacimiento, que si el referendo revocatorio, que si nos vamos a matar, que si vamos a activar el TIAR, y bueno, pareciera que estamos en la nada en este momento. Sí, porque además eso de creer que la coherencia es un tipo de parálisis, Adriana, de creer que los escenarios políticos no cambian, que el tablero no se recondiciona, es simplemente creer que está jugando parchís o que está jugando monopolio, que es un ejercicio lúdico donde las reglas no cambian en el momento, ¿no? Las reglas cambian a menudo y permitimos que cambien a menudo, sobre todo porque a través de un fenómeno que el profesor Miguel Ángel Martínez Meucci ha trabajado muy bien, que es el apaciguamiento, decidimos sacrificar unas cosas, aguantar otras cosas, tolerar algunas en torno a una supuesta estrategia. Sin embargo, fíjate cómo decimos con tanta facilidad tantas rutas que hemos tomado, pero lo curioso de esto es que siempre las tomamos de una. Y no solamente eso, sino que la fuerza política que decide tomarla dice que esa es el camino correcto, que esa es la vía correcta, sin capacidad de persuasión, sin importar que tienes que convencer al otro. La política, el ejercicio de la política, es un ejercicio de la persuasión. Sin embargo, se ha normalizado una cosa peligrosísima, que es creer que la democracia es un espacio donde se hace lo que piense la mayoría por obligación de la mayoría, que no hay estrategia. Al mismo tiempo, cuando el canal que tienes de conexión para las comunicaciones políticas es el canal de las redes sociales, pasa algo muy peligroso. Ojalá esto se pueda escuchar completo sin corte de la conexión. Pero es que todos en nuestras redes sociales somos una especie de Kim Jong, todos somos Mohamed Gaddafi, todos somos Saddam Hussein en nuestras redes sociales, porque usted decide seguir a la gente que piensa como usted, bloquear a la gente que no piensa como usted, y no seguir a la gente que le incomoda esa posición. Lo hacemos todo. Y eso permite que nos genere una falsa ilusión. Al tener ese medio de comunicación constante allí, complaciente, le hace incluso creer a los políticos que deben decir lo que la gente quiere escuchar, en lugar de hacerle creer a los políticos que tienen que decirle a la gente lo que necesitan escuchar. Cuando empezamos a confundir el análisis con el deseo, caemos en un extravío profundo. Es decir, la gente que ahorita, voy a poner un ejemplo del contexto actual. Michelle Bachelet acaba de hacer una actualización oral del informe que hizo, que conocemos todos como el informe Bachelet, ¿no? Hay un montón de gente en Twitter con un ayayay diciendo no mencionó las torturas. Eso es confundir el deseo con el análisis. Eso es no preguntarse, ¿tendría Michelle Bachelet que mencionar las torturas? Cuando tú consideras que esta actualización oral es una actualización que tiene que ver con el informe que generó Michelle Bachelet, que es anterior al informe más reciente que prevenció las torturas, y que esto se suma al contexto político internacional que se plantea después de ese nuevo informe, y no que tiene que calcar y repetir ese informe, entiendes que esto suma hacia el lado de la oposición al régimen. Pero si te conformas con el pequeño universo que genera a partir de las redes sociales, y alguien que tiene más seguidores que tú, o alguien que tiene tu extrema confianza o tu extrema simpatía dice, no mencionó las torturas, de inmediato asimilas que tuvo que haber mencionado las torturas. ¿Por qué no mencionó las torturas? Arriaza mencionó a Bachelet, Bachelet era una líder de izquierda en Chile, Bachelet es comunista, Bachelet está como el régimen.
Es decir, hacemos un cálculo desde lo emocional y no hacemos un cálculo desde el análisis político, que es lo que necesitamos hacer nosotros en vista de que, y perdón que lo digo a licencia propia y personalísima, en vista de que nuestros liderazgos políticos están más pendientes de ser populares que de ser acertados, nosotros tenemos que empezar a ser acertados para que eso sea lo popular. Si desde la base nosotros hacemos que el acierto, que el criterio, que la lectura del análisis sea lo que tenga incidencia en las redes, no vamos a estar repitiendo como tontos lo que otras personas con una mayor masificación hacen de una interpretación, sino que vamos a permitirnos compensar en torno a actualizaciones del tablero como lo que acaba de hacer Michelle Bachelet. Sé que me estoy alargando, pero te pongo un ejemplo. Michelle Bachelet pudo haber hecho hoy tranquilamente una mención y decir, tenemos que revisar ese informe nuevo porque hay ciertas incongruencias, porque hay ciertas incongruencias, hay ciertas cosas que no vio mi misión. No lo hizo. No puso en tela de juicio el nuevo informe. No impidió el camino que ese nuevo informe está llevándose a la Corte Penal Internacional. Pero como no mencionó las torturas, y como las torturas es lo que tenemos en el top of mind reciente, sentimos que hay una pérdida que otra vez volvimos a perder y somos incapaces de ver los avances que significan cosas como el informe anterior, cosas que se tardan muchísimo en países como Uruguay o Argentina, o esta actualización oral de Michelle Bachelet. Ahora, Willy, y con el tema de la presentación que hizo Juan Guaidó ante las paralelas de Naciones Unidas, hablando de la responsabilidad de proteger ese R2P que parecía el 187, que es la bendita pizza que hay que pedir y que no se pide y ahora se pidió. Hay también una nueva gallera en redes sociales diciendo, María Corina lo dijo primero y dijiste que no era y ahora sí lo pide. Es decir, tú decías, creo que era confundiendo el deseo con, no recuerdo la frase exacta, con el análisis. Estamos de psiquiatra, los venezolanos, es decir, vivimos como en una suerte de una ilusión de lo que queremos, eso es lo que va a pasar, los marines nos vienen a rescatar y no vienen porque tú no lo pediste. Sí, bueno, fíjate, ese caso sencillo que acabas de determinar, ¿no? Pretender hacer un discurso, como hizo Juan Guaidó frente a la Asamblea de la ONU antes del informe de derechos humanos que podría conducir a Venezuela hacia la Corte Penal Internacional, al régimen de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, sería una tontería. O sea, sería hablarle al vacío. ¿Qué sucede con algunas fuerzas políticas? Sucede que no evalúan contexto versus decisiones. Es decir, tú puedes enunciar tranquilamente que hay que pedir una intervención militar si es lo que así cree, pero decirlo y no explicar cuál es el contexto es bastante miope desde el punto de vista político, porque cualquier fuerza política, y esto lo digo así claramente, cualquier fuerza política podría organizar, establecer espacios de conexión con el Departamento de Estado, o con la Casa Blanca, o con el Senado de Estados Unidos, y hacer esa solicitud sin necesidad de tener una representatividad política legítima, porque hay en la historia una cantidad de ejemplos previos a eso, que no existía ni un gobierno interino, ni existía una Asamblea Nacional en contraposición a un poder ejecutivo, y otros organismos lo hicieron. ¿Por qué no se activan esos mecanismos? Bueno, porque esas personas conocen el costo político de ver hacia Washington, decir, por favor, intervengan militarmente, que Washington diga no, y eso tenga un costo aplastante en la emocionalidad política venezolana. Entonces, ¿qué hace? Por interpuesta persona, un ejercicio de ventriloquía perversa, dice fulano de tal debería decir tal cosa, sin entender que hay unas condiciones políticas que deben generarse. A través de un informe, como el informe que está vigente ahora, se generan unos nuevos espacios y un nuevo tablero que hay que volver a interpretar. Incluso las personas de la mesa de negociación, de la mesa de diálogo nacional, perdón, que ha habido tantas mesas, la mesa del diálogo nacional, la Asamblea Nacional, incluso el propio Enrique Capriles tiene que repensar el tablero para ver ahora, versus los informes, versus lo que propone Michelle Bachelet, en qué dirección tener su acción política, pero no la unidad entendida como aquí todos hacemos la misma cosa, de acuerdo, sino cada quien haciendo lo que en su territorio de análisis y en el territorio de deseo de su militancia va a tener mayor respaldo político, porque si no, va a tener ciudadanos inconformes. Justamente cuando estamos en ese universo en el que seguimos en lo que creemos, no buscamos a quienes quizás piensan diferente como nosotros, generamos también
quizás una nebulosa en lo que realmente puede ocurrir en Venezuela, es decir, en plantearnos todos esos tableros de lo que tú estás hablando. Pero en este momento pareciera que estuviéramos como en una suerte de stand-by. Vimos incluso stand-by en el terreno político, pero la ciudadanía sigue protestando todos los días. Por ejemplo, hubo una protesta muy curiosa, que es la que lidera el sacerdote Alfredo Infante, caminando por La Vega, pidiéndole a Jesucristo que a las autoridades les llegue el manto divino y pongan el agua. Cuando la gente está tan preocupada por servicios públicos básicos, por aunque sea poder tener una gota de agua en su casa, tiene capacidad de movilización política, o es demasiado difícil movilizar a ese ciudadano en tableros políticos, en cuadros políticos, cuando lo que está pensando es en que me resuelvan, sea quien sea el que me resuelva. No le ha interesado a los públicos durante décadas. Incluso cuando la educación pública falló, nadie se solidarizó con los maestros ni exigió una mejora en la salud de la educación pública, sino que pulularon las pequeñas iniciativas del colegio privado y la gente sacó quien pudo a su muchacho del colegio público y lo metió al colegio privado, algo de lo que han estado conversando en Chile varios especialistas. Luego, cuando la salud pública fracasó, nadie se puso del lado de los médicos o de las enfermeras, sino que cada quien se compró su póliza de HCM, hasta el punto que los trabajadores en el Ministerio de Salud, que son los responsables de los hospitales públicos, tienen una póliza HCM porque saben que serían incapaces de pagar al sistema de salud pública. Cuando falló la seguridad, la gente simplemente puso vigilantes, garitas, nuevas rejas, nuevas maneras y complicaciones para llegar a su casa o salir de ella. Y ahora la gente ha transformado este desinterés por lo público en plantas eléctricas que funcionan con diésel o en pozos profundos para tener agua. No nos interesa el problema del otro. Y si no nos interesa el problema del otro, desde nuestra constitución política, desde nuestra manera de ejercer la ciudadanía, si no somos capaces de hacer nuestra la causa del otro, no podemos pretender que el otro se solidarice ni persuada a nuestro favor. O sea, si no entendemos que esto se trata de que, aunque no seas maestra, te solidarices con el maestro, aunque no seas madre, te solidarices con las madres, aunque no seas familiar de un preso político, te familiarices con los familiares de los presos políticos, y no estés simplemente abogando porque tú eres empresario y estás solo con el cúmulo de los empresarios, o eres transportista y estás solo con el cúmulo de los transportistas. Hasta que eso no suceda, y está demostrado en las transiciones, más de 70 transiciones a nivel internacional, hasta que eso no suceda, hasta que el interés por lo público no aparezca, no solamente no va a llegar a fin un régimen que evidentemente ha violado absolutamente todas las instituciones democráticas y constitucionales, sino que si hay algún descanso político en este paso, vamos a volver a caer en el pozo más adelante porque no habremos corregido nuestro desinterés por lo público, por la noción de futuro y por la planificación y la exigencia a nuestro Estado. Justamente cuando vemos un informe tan terrible como el de la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos, ¿cómo como sociedad eso nos puede hacer movilizarnos? Más allá de que te parezca horripilante que a una persona le quiten uñas o le pongan electricidad en las partes íntimas para dar información o simplemente para hacer un trato cruel, inhumano que sea ejemplarizante para la otra persona que intente levantarse. Ese tipo de informes pueden movilizar a estas sociedades que tienen las carencias que ya te enumeré y que quizás esas carencias las pueden movilizar para hacer una protesta para que les resuelvan la carencia, pero no la organización política. Un informe como este tipo, ¿cómo debería ser canalizado tanto por organizaciones no gubernamentales como por nuestros líderes políticos? Bueno, una de las cosas que no logra un informe como este es estimular de la manera en que nosotros creemos que se la lucha política. O sea, si estamos pretendiendo las manifestaciones de los años anteriores, la movilización en la calle o las presencias en la calle que hay, qué sé yo, en Bielorrusia o en Hong Kong, espacios como los de la Plaza de la Bandera en República Dominicana o en Puerto Rico, recientemente no estamos leyendo nuestro tablero particular y ni siquiera estamos leyendo la tradición de las luchas democráticas, porque cuando uno piensa en espacios como la lucha contra el perejimenismo, para no poner los ya manidos ejemplos en contra de la dictadura militar acá en Argentina, la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, no son las manifestaciones populares en la calle las que están a la orden del día, ¿no? Precisamente cuando dicen no tenemos medio de comunicación, bueno, contra Pinochet no se tiene medio de comunicación, contra Pinochet no se tiene medio de comunicación, porque cada época determina sus espacios de contaminación de poder y sus espacios de contaminación política. Y las dictaduras saben cercenar esos espacios. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un proceso de capacitación, pero sobre todo de educación de las expectativas políticas. A quien lea este informe y no siga entendiendo,
proceso lento, sino que ya está imaginando los portaaviones. El sueño de los marines no entendió absolutamente nada. Y esto tiene que ver con nuestra movilización individual y singular, porque ya el problema de Venezuela no se trata de quién está o no está en Miraflores, sino que se trata de que si 30 millones de venezolanos estamos en donde nos corresponde, haciendo un análisis correcto de la situación y de las expectativas que tenemos, vamos a seguir teniendo muchos vendedores de humo agitando redes, pero sin agitar las calles, y muchos agitadores de calle sacrificando gente, pero sin lograr objetivos políticos. Creo que ya tenemos que adaptarnos de esas dos dimensiones en las cuales se pone el pecho, pero no se logra ningún avance, o se hace mucho ruido, pero no se logra una movilización real de gente, sino digital y de criterios de opinión. Hay que empezar a tener acciones políticas. Y nos guste o no, estos dos espacios de encuentro, como el informe de la Comisión para la Definición de los Hechos y como la actualización moral de Michelle Bachelet de esta mañana, son avances en el orden de lo político. Pero hasta que no exista una maniobra interna, estratégica e interna, no va a funcionar. Esa maniobra, señores, se hace desde la política, y la política son espacios de confianza. Si usted está esperando que el plan para salir de la dictadura le aparezca por Twitter, o le llegue por Facebook, o le baje con las actualizaciones de alguna aplicación, usted está leyendo mal el territorio político y el tablero político. Existen los espacios de cohesión política y no todo en la política va a ser transparente. Jamás, ni con Churchill, ni con Gaddafi había transparencia, ni con Pinochet, ni con Pérez Jiménez, ni en los mejores tiempos de la democracia venezolana había transparencia, porque hay espacios estratégicos de la lucha política. Y no se trata de esperanza, se trata de fe, y se trata de cerrar los ojos y esperar porque Dios decide. Se trata de tomar acciones reales, convincentes, visibles, palpables, pero sobre todo verosímiles, y dejar de creer en la fantasía que se nos despierta cuando nuestro deseo parece que prende un switch y dice, ahora sí quiero la pizza, o ahora sí van las elecciones, o ahora sí, porque nadie se plantea escenarios como por ejemplo el de Marco Pérez Jiménez, y el tipo agarra un avión y se va. Todo el mundo quiere un espacio de justicia, todo el mundo quiere al dictador preso, una cosa que no pasó ni con Pinochet ni con Fidel. Todo el mundo quiere cabeza, todo el mundo quiere las recompensas ofrecidas por el Departamento de Estado. Y eso es solo deseo, porque en el territorio de la política usted estudia las 70 y pico de transiciones que hay y ninguno de los escenarios logra satisfacer todos esos espacios de ansiedad política y no de certeza. Dicho eso, justamente del querer la cabeza siempre y querer la épica, ¿por qué crees que han fallado las negociaciones, que son los intentos más naturales para salir de regímenes totalitarios, autocráticos, dictatoriales o como quiera que se caractericen? ¿Por qué han fallado tanto nuestras negociaciones? Porque el gobierno siempre se ha impuesto, es decir, dándole patadas a la mesa, se sale como en la última, o por ejemplo en la de Dominicana, entrampó a la oposición hasta llevarla a una elección fingida, es decir, una elección en la que dijo yo sí aceptar unas condiciones y resulta que no era nada de lo que se había discutido en Dominicana, lo que quería imponer Jorge Rodríguez. ¿A qué atribuyes tantas fallas en esas negociaciones? Bueno, primero por la torpeza del aparato comunicacional de la oposición venezolana, la incapacidad para cobrar al menos en la reputación y en la opinión pública las victorias, entre las cuales estuvo en algún momento el caso de República Dominicana, que en algún momento se estuvo ganando. No saberlo comunicar también tiene que ver directamente con ese hecho de estar casados con una sola idea, con ir solamente por ese empujón, ¿no? Por tener todos los huevos puestos en las mesas de negociación, porque si tú haces eso, simplemente baja el costo político del negociador y el otro siempre va a tener más poder en la mesa de negociación que tú si no tiene una presión externa. No me refiero a una presión internacional, me refiero a una presión aparte de la presión que genera la negociación. Y aparte de esto, Adriana, una cosa que es una gran deuda de las fuerzas democráticas opositoras es que no me permite imaginar el país que viene después de él. Caemos en la trampa absurda de lo importante es salir de esta gente. Bueno, cuando se decía lo importante es salir de Chávez, bueno, Chávez murió. No solo se salió de Chávez, Chávez murió. Y lo importante evidentemente no era salir de Chávez. Si seguimos en la fantasía de lo importante es salir de esta gente, no importa con quién, no importa cómo, vamos a seguir teniendo mucho menos poder de captación en el público y sobre todo credibilidad a nivel exterior. Existe una abstracción que se llama Plan País que nadie termina de entender. Existe una abstracción de un posible gabinete que se podría nombrar, que se podría empezar a procesar, que se termina sustituyendo por paliaciones, pero además de esto, algo que a mí me parece muy peligroso, y es que
el gobierno interino aparentemente tiene un solo vocero. Toda la vocería y toda la responsabilidad de la vocería cae en Juan Guaidó o en el centro de comunicaciones. Y esto simplemente te hace volver a creer en la panacea de un hombre, de un caudillo, de que una sola figura es quien me va a salvar o de quien me voy a decepcionar profundamente. Y así no se imagina un país. Un país no se imagina así. Un país tiene que ser mejor que una caja de comida, un país tiene que ser mejor que medio pernil, un país tiene que ser mejor que el secuestro de unas cisternas de agua o de una planta eléctrica. Y hasta que no nos permitan imaginar ese país, no estoy hablando de esperanza, ni de cursilería, ni de yo, tulútico, no con mi piel, estoy hablando de hechos, cifras, comos, renders de arquitectura, proyecciones, gráficos puestos en la imaginación de la gente, comunicados de manera eficaz, para que la gente sepa que después de este país viene otro, porque si seguimos cayendo en la trampa de la nostalgia, cuando los venezolanos se van por la frontera caminando, no están yendo hacia Colombia, están yendo hacia 2020, están yendo hacia un momento en el cual se puede tener luz, puedes vivir de tu trabajo, puedes tener agua potable y si puedes ir a la escuela sin sientas que lo van a matar. Pero nosotros tenemos que volver a rescatar un país que en verdad nunca existió, porque si no hubiera tenido estas consecuencias. Pero tenemos que avanzar hacia el país de 2020, que es y si no, vamos a terminar cumpliendo la profecía, Adriana, que aparentemente alguien se leyó el libro que se llama El Secreto, que decía que repitas mucho las cosas, ¿no? Alguien en algún momento dijo que esto era hasta 2021 y aparentemente se le está cumpliendo la profecía. Ahora, Willy, en ese país que estás describiendo justamente, que sueña con marines, que cree que hay que rodar cabezas, ¿no hay posibilidad para poder hacer una nueva etapa, un nuevo gobierno, un gobierno de transición con resentimiento? ¿O que esos resentimientos se nos van a olvidar en lo que cae que esa figura de Maduro y se puede instalar un gobierno de transición? ¿Qué tan difícil puede ser? Tanto que sea viable un gobierno de transición, es decir, que sea sostenible en el tiempo, porque se sabe que la persona que vaya a tomar el mando, una vez el chavismo salga, tiene que tener apoyo de ese chavismo, porque si no, dura 3 días. Pero más allá de eso está el resentimiento que podemos tener a tanto daño que hizo el chavismo. ¿Qué tan nocivo puede ser ese sentimiento de odio, de querer que las cabezas rueden y verlos presos y que, bueno, después no los veas presos porque hubo una negociación y tuviste que darle una isla para que los señores se fueran? Ese resentimiento va a estar vivo durante mucho tiempo, y no solamente eso, sino que va a ser el combustible político que puede sostener al chavismo convertido en una fuerza política que se mantenga en el futuro. Y hay que advertir desde ya que va a ser una fuerza política violenta, con armas, con conocimiento estratégico, con formación política, con disciplina política. Son cosas que no tiene la otra fuerza democrática que podría, dado caso, formar parte de la transición. Y si esto no se considera de manera correcta, vamos a seguir vendiendo humo. Si nosotros seguimos soñando con estas campañas de fabulación en las que te dicen nosotros no podemos mañana con una varita mágica por cambiar a el Palacio de Miraflores producir 3 millones de barriles de petróleo. No podemos, eso no va a pasar. Y hasta que no ordenemos nuestras expectativas políticas, vamos a seguir comprando humo. Ese resentimiento se va a mantener y solo se va a poder combatir con formación política, disciplina política y sobre todo certidumbre, que la gente que defienda la democracia y que defienda la libertad sepa lo que está defendiendo y no sienta que está defendiendo 2 nubes que cambian de posición según quien está en contra. Willy, te queremos agradecer que hayas estado con nosotros estos minutos en La Gran Aldea, a pesar de todas las fallas de los internet de ambas patrias. Bueno, América Latina obrera. Gracias a Willy McKay, quien es poeta, agitador cultural, semiólogo político y parte del equipo de Pro Da Vinci, por estos minutos con La Gran Aldea, dando cuenta sobre su visión, sobre la política, los tableros que se deben jugar y justamente ese afán de ser popular y no ser estratégico. Bueno, aprovecho el momento para informarles que este será el último Instagram Live que vamos a hacer en La Gran Aldea, al menos en el formato que teníamos previsto de lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana, ya que regularmente por los problemas de internet, tanto de esta patria como de otras, es difícil la conexión. Vamos a ir hacia un formato grabado con otros personajes internacionales que se puedan, pues, trabajar con más tiempo, que podamos tener la oportunidad de adaptarnos al horario de ese personaje y obviamente será colgado tanto en YouTube
como en Instagram TV. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta hoy en La Gran Aldea TV. Ha sido para mí un placer estar con ustedes todo este tiempo. Gracias. Recuerden que esta conversación, súper interrumpida por el internet de la patria de Cristina Fernández, va a estar disponible en minutos en La Gran Aldea TV y en el canal de YouTube. Muchísimas gracias por acompañarnos.